Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Disculpen que hace unas cuantas semanas que no hago video. Lamento mucho, pero he tenido tanto trabajo que bueno, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, nos vamos a desquitar, vamos a compensar ese hecho haciendo una aplicación que sea muy útil, que les sea muy redituable en términos de aprendizaje. Va a ser una aplicación Ajax que sea un cliente de estos de una sola página, que haga uso de los diferentes servicios web de tipo REST que hemos desarrollado en los capítulos anteriores de esta misma serie. Probablemente dediquemos algunos videos a diferentes secciones de esta aplicación. Entonces, pues, vamos a aprender mucho, nos vamos a divertir. Vamos a recordar que en los videos anteriores, y si no los han visto vayan y véanlos, desarrollamos una aplicación que implementaba mediante JAX-RS una serie de servicios web de tipo REST. Ahora he hecho una aplicación más o menos completa que prueba esos diferentes servicios e incluso que da de alta algunos servicios nuevos. Por ejemplo, platicamos de un servicio para eliminar elementos dentro del repositorio de datos de nuestro aplicación. Entonces aquí tengo este proyecto, digamos, terminado. Y el código principal del cliente, la parte crítica es a la que le vamos a dedicar ahora, está en este archivo HTML, tiene una sección de estilos, tiene otra sección de JavaScript y tiene, claro, su sección de HTML. ¿Cómo luce esta aplicación ya en ejecución? Así. Observemos que tenemos aquí una interfaz de usuario con 5 cajitas y cada una de ellas prueba una funcionalidad distinta. Le he colocado a cada una de ellas dentro de su título el tipo de test que hace. Si este, por ejemplo, hace un test sobre un get que pregunta por un artículo de acuerdo a su clave, de tal suerte que si yo pregunto por el artículo 1-5 y lo consulto, me devuelve la versión de ese objeto en formato JSON. De este lado tengo otra funcionalidad que me permite dar de alta artículos. Vamos a pensar que quiero ayudar de alta un artículo con clave 1.9 y vamos a pensar que sea un blog carta. Descripción, vamos a poner aquí un blog con portada, de Bob Esponja. Bob Esponja es la onda, entonces hay que poner Bob Esponja. No, pues sería esponja así, ¿no? Y luego vamos a pensar que ese blog nos cueste 45 pesos. Le voy a dar de alta. Observen que dar de alta aquí me devuelve el artículo con el formato toString de Java, lo vemos. Y además ya lo dio de alta en la base de datos. Es decir, cuando yo doy de alta, le pido al servidor que lo dé de alta en su repositorio, luego que me devuelva una confirmación de que ya lo hizo, y esa confirmación toda la forma de este artículo como en toString, ¿no? Pero además viene la siguiente caja. Esta siguiente caja lo que hace es solicitar el contenido de todos los artículos que hay en la base de datos de mi aplicación, en mi repositorio, de tal suerte que pues aquí cada cosa que dé de alta se va agregando en ese inventario de artículos, y aquí de manera dinámica también se va actualizando. Aquí en la caja de abajo observemos que es una suerte de resumen de esta, ¿no? Que me dijo que hay 6 artículos. Aquí lo que hago es probar un gets que me devuelve el número de artículos totales que hay. Y tengo también una cajita que me va a permitir eliminar artículos. Por ejemplo, aquí el LHB, este que tiene esta clave, voy a poner aquí LHB, HB, y lo voy a eliminar. Vamos a ver. Fíjense que por un lado ya lo eliminó. Observen que el número de artículos disminuyó. Los artículos en sí mismos mostrados en nuestro controlito este azul, pues también disminuyó. O sea, ya no aparece ese artículo, y aquí me ha devuelto el servidor el artículo, pero aquí lo he tachado, ¿no? Como para ser enfático en que ya lo hemos eliminado. Entonces hablamos de una aplicación de una sola página, entendiendo las aplicaciones de una sola página como estas aplicaciones que reciben el armazón de HTML del servidor, y ese armazón ya contiene código en JavaScript que va pidiendo secciones parciales o hace peticiones parciales, y que modifica solo esas secciones parciales de la interfaz de usuario para hacer una interfaz que es más dinámica
que es más económica en términos de uso de red y que también es típicamente más bonita. Esta es nuestra salida esperada de esta aplicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este video y en los que siguen? Una de las cosas retadoras en esta aplicación es que en realidad tiene con muchas zonas de aprendizaje. Lo mismo vemos aspectos de HTML, que aspectos de estilos, que aspectos del Ajax, que aspectos de la invocación de un servicio web REST. Y entonces esto puede hacer que el aprendizaje sea complicado. Entonces, para que no lo sea, voy a hacer lo siguiente. He dividido la aplicación como en fases, de tal suerte que como esos rompecabezas de un montón de piezas o esos juguetes tipo Lego que nos permiten armar un juguete de 1000 piezas, digo de una manera simple, pues lo que hacemos es hacerlo por fases, ¿verdad? Entonces voy a dividir hacer esta aplicación en 5 fases y vamos a abordar en un video distinto cada una de esas fases yendo de lo más simple a lo más complicado. Esta lámina que vemos ahora en la pantalla ha dividido esta aplicación o las partes fundamentales de esta aplicación en 5 grandes cosas. La consulta de cantidad de artículos, que es la primera funcionalidad que vamos a abordar, la consulta por ID, el alta del artículo, la consulta de todos los artículos y el borrado de artículo por ID. Y cada una de estas funcionalidades explora diferentes aspectos como probablemente en interfaz con RESTful, la estructura en HTML, el comportamiento de esa interfaz que típicamente vamos a hacer combinando HTML, CSS y JavaScript, el llamado Ajax que necesitamos hacer, el procesamiento de la respuesta y los aspectos de estilo. De tal suerte que, como podemos ver, cada nueva funcionalidad involucra nuevos aspectos. Hace rato le decía que los iba a compensar. Quiere decir que vamos a ver en los siguientes videos y en los aspectos típicos de muchas aplicaciones de tipo una sola página, pero vamos a verlos primero en un marco funcional útil, o sea, de aplicación inmediata, y luego vamos a verlo también de manera gradual, pero aplicando o poniendo en práctica de inmediato cada uno de los conceptos que veamos. ¿Qué dinámica voy a seguir para esto? Bueno, vamos a pensar que partimos de una aplicación que ya funciona. ¿Qué pasaría si yo fuera la aplicación anterior? Bueno, de hecho la aplicación anterior es la que aparece en el video anterior de la serie de JAX-RS. Entonces, nuestro punto de partida va a ser esa aplicación. Es cómo llegamos de esa aplicación a esta otra aplicación que ya hace todo lo que hemos visto en la pantalla. Voy a ir generando versiones parciales y vamos a ir colocando solamente las funcionalidades referentes a cada nueva funcionalidad deseada. Es decir, en este primer video lo que vamos a hacer es colocar primero todo lo necesario para que pueda yo implementar esta sola cajita. En el siguiente video escogeré la siguiente cajita, que creo que es esta. En el siguiente esta, después esta y luego esta. De tal suerte que cuando ustedes terminen van a saber cómo hacer una aplicación de este tipo desde todas las perspectivas, desde cómo le voy a hacer con el HTML, cómo va a ser el llamado Ajax, cómo proceso resultados, qué cosas necesito de JavaScript, cómo manipulo dinámicamente las interfaces de usuario, cómo hago para que las cajitas aparezcan una sobre otra, que inclusive ustedes pueden observar que si yo hago esto, las cajitas, fíjense cómo se acomodan de otro modo, ¿no? Si esto es muy bonito. Eso vamos a hacer. Para ello quiere decir que lo que voy a hacer es que primero voy a generar una versión de mi proyecto que sea exactamente igual a la que tenía yo como salida de este video anterior, y luego voy a aislar las funcionalidades que requiera para hacer que esa nueva aplicación simplemente dibuje este cuadrito, haga ese llamado al servidor y pueda yo tener aquí una aplicación que conforme yo tenga nuevos artículos, bueno, se actualicen en cuanto al número en esta sección de la pantalla. Y voy a ver solamente los aspectos de CSS, HTML y Ajax relativos a él. Y eso va a ser mi primer video. Y en el siguiente video voy a ir agregando más y más cosas para que podamos al final tener una aplicación que hace todo esto. Entonces, estamos listos para empezar. ¿Qué necesitamos para empezar? Bueno, un proyecto de base, que el proyecto de base va a ser un proyecto igual al que terminamos en el video anterior de la serie. Voy a recorrerlo rápidamente, mostrar aquí todo lo demás.
Esto es llamado Red 02A, mi versión original es el Red 02. Voy a ponerle A, B, C, D, E a cada nueva versión o agregación que tenga de las funcionalidades que le vamos a ir colocando. Entonces tengo este proyecto. Vamos a ver en la parte de Java. Pues tengo los módulos, ¿no?, de dominio. Bueno, creo que estos son los que generaba el Jersey, ¿no? Ya lo vimos en el video anterior. Tengo aquí una clase artículo, que al final los artículos que voy a ir guardando, voy a ir teniendo, van a ser justamente estos campos, ¿no? Clave, nombre, descripción, costo, precio, existencia. Ya tengo aquí su constructor, sus constructores con sus reglas. Lo recorro rápidamente por la finalidad de que si ustedes necesitan algo, pues yo lo voy recorriendo poco a poco, la poner en pausa para que tenga el código necesario. Vamos a necesitar este paquete de dominio, otro paquete de persistencia, está nuestro gestor de datos. Recordemos que aquí lo simulo, represento con un mapa que va a ser mi repositorio de artículos. Este es mi constructor, lo precargo con una serie de artículos ya definidos. Le pongo métodos para leer, un método para obtener la cantidad de artículos que hay, un método para insertar y otro para agregar categorías, aunque en realidad no lo vamos a requerir para este ejercicio. Ahí está. Y tenemos claro nuestro servicio REST. Este servicio REST, y vamos a recorrerlo todo para que si a alguno de ustedes le falta algo, bueno, pues pueda copiarlo de aquí, ¿verdad? Está explicado en detalle en el video anterior, así que no se lo pierdan. Si no lo han visto, pues entren por ahí, porque si no, va a haber cosas que no entiendan. Entonces creo que es importante que lo veamos en orden. Ahí están los diferentes métodos que soportan la parte de datos, y es todo lo que necesitamos para iniciar. Acto seguido voy a cerrar estos. Vamos a ver qué necesitamos colocar para que podamos llegar a el módulo deseado. Recordemos que el módulo deseado va a ser esta pura cajita en donde nos diga cuántos artículos hay en inventario. Ese va a ser nuestro primer objetivo en o primera fase en este proyecto, de hacer toda esta aplicación. Correcto. Paso número 1 entonces será crear un archivo HTML que va a ser la base contenedora de nuestro cliente Ajax. Vamos a plantar aquí en Web App y lo vamos a colocar aquí. Vamos a poner aquí nuevo HTML file. Voy a llamarle cliente Ajax HTML. Listo, vamos a ver CMS. En HTML5 está bien. Ahí está, terminamos. Vamos a ponerle como título cliente Ajax. Listo. Estas son las características y funcionalidades que le vamos a poner a esta primera versión. Vamos a requerir, hablando de HTML, un div que adentro tenga un H3 y adentro del H3 un span. Ahorita platicamos de estos elementos. Y luego vamos a querer que esa estructura se actualice de manera dinámica cuando llegue la respuesta de una petición Ajax. Vamos a tener que armar una petición Ajax y la vamos a ligar a un evento load de la interfaz. Y ahorita vamos a ver cómo dar de alta un evento load en la página, y cuando este evento se dé, entonces que se actualice, se genere la petición al servidor, se reciban los datos y se actualice la estructura HTML. Entonces vamos por partes. Ahora mismo, ¿por dónde empezamos? Aquí tengo la página HTML de la aplicación. Decíamos que para que esto fuera entendido, lo voy a ir copiando y pegando en esta página HTML solo lo que necesitemos. Entonces lo primero que vamos a necesitar es la estructura HTML, el puro HTML. Vamos a necesitar, voy a ponerle aquí el logo, que necesitamos el logo. Te copio el logo. Voy a necesitar el título, que este H2 va a servir para el título. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar el div voy a tener un div el número de artículos. Aquí está, este div es el que voy a usar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar.
Aparentemente es todo lo que necesito del referente a la estructura de HTML. Vamos a explicarlo. Bueno, primero necesito el logo. Bueno, quiero que haya un logo. Aquí que el logo se refiere a a esta partecita de acá. El H2 se refiere a este pedacito. Y este div que he puesto abajo se refiere a esta cajita que está acá, de este lado. Ya lo tenemos, vamos a revisar. Bueno, este va a pedir, va a preguntar por este objeto o este archivo PNG que contiene mi logo. Entonces, ese también requiero copiarlo y pegarlo si es que no lo tengo. Vamos a ver si sí lo tengo. Main, no lo tengo tampoco. Entonces vamos a, es el logo SQTX y el fondo corto. Este es el que necesito. Vamos a hacerle copiar. Luego voy a pegarlo de este lado. Ustedes en la aplicación, pues bueno, pueden usar cualquier logo que ustedes quieran, les guste, ¿verdad? Su propio logo, ¿verdad? Ya está, pues ya tengo esto. Y lo importante es que ya podríamos probarlo. Vamos a ver cómo se ve. Digo, no va a ser nada, pero va a ser importante que vayamos probando lo que estamos haciendo y que podamos discutir cada uno de los pedazos que estamos viendo qué es. Para esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, también necesitamos decirle que esta aplicación corra en este lugar. Va a cargar el servidor. Ahí está. Voy a verlo en Google. Entonces aquí voy a abrir otra pestaña. Y aquí vamos a pegar y acceder. Ahí está. Entonces en realidad ya tiene la estructura de esta parte de acá abajo, ¿verdad? Claro, no lucen igual porque no le he puesto todavía ningún estilo. A lo que es útil es que veamos cómo se ve. Vamos a poner aquí más herramientas para desarrollador. Aquí en Google para que podamos explorar su estructura. Esto siempre nos ayuda mucho a entender. Vamos a la sección de elementos. Fíjense cómo cuando pongo body, ahí me muestra el área que utiliza el body. Aquí el image, ahí está el image. Este es el H2, ¿ya vieron? Y aquí tenemos el div. Uno de los primeros aspectos importantes en HTML. Recordemos, IMG se refiere a una imagen, ¿verdad? Sirve para que yo coloque una imagen en HTML. El H2 para colocar un header de tamaño 2. Los headers se numeran del 1 al 5. El 1 es el más grandote, el 2 es el que sigue, el 3 es el que sigue, así hasta el H5 que es el más pequeño. Y el div es para colocar una caja imaginaria que después podamos formatear a través de estilos. Entonces observen que cuando ustedes se colocan con el cursor aquí en el div, ponen una caja que muestra la frontera, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde empieza y termina esa caja? Pues en todo el área que se coloca en color azul en la pantalla. Si vamos aquí al H3, observamos que es una caja adentro de este div. Ya lo vemos. Y aquí adentro H3, de hecho tenemos aquí entonces hay de hecho dos divs, ¿no? Un div, bueno, más bien hay dos H3 dentro del div. Uno que tiene la leyenda del test que voy a hacer, ese es el que me interesa hacer, y el otro que tiene propiamente el mensaje de adentro. Adentro tiene un span con un número 0 y luego la leyenda artículos en inventario. Observen que cuando pongo el span, el área que se ilumina es nada más del puro 0. En HTML tenemos elementos que son cajas y elementos que no son cajas. Y eso es muy importante a la hora que trabajemos con estilos. Va a ser muy importante para que logremos este efecto de colocar cajas una detrás de la otra, ¿no? Así que se vean pegadas en lugar de que se vean todas en sentido de arriba hacia abajo, ¿no? Como están ahorita, como está en este caso, esto que observamos aquí. El otro aspecto sumamente relevante son los atributos que tiene cada elemento. ¿Cómo es esto? Voy a regresar al proyecto que se ve un poco más claro. Observen que en el caso de IMG tenemos un atributo llamado ID y ese atributo también lo vuelvo a usar en el div. Tanto el elemento IMG como el elemento div tienen ese atributo ID. Vamos a ver si hay algún otro. Observan algún otro que tenga ID. Ah, claro, el span tiene ID. Cuando colocamos este atributo en los elementos HTML,
en dos escenarios. Uno, cuando nos interesa hacer referencia a ellos desde las hojas de estilo. Vamos a ver que yo puedo, por medio del ID, decirle al navegador que lo quiero de cierto color, de cierto tamaño. Y bueno, ¿cómo sabe él que hay cierto elemento que quiero que tenga esas características? Una manera es diciéndole, oye, el elemento que tenga este ID, mira, aquí te pongo todo, que todas las características de estilo, es decir, de color, de tamaño, de forma, que quiero que uses. Entonces, ese ID va a ser bien relevante cuando a mí me interese identificar de manera única a un elemento porque quiero aplicar ciertos estilos gráficos en él. Y el otro escenario es con JavaScript. Va a haber ocasiones como en este caso, justamente este 0 que aparece aquí. Yo voy a querer hacer un llamado al servidor para que me diga cuántos artículos tiene en el inventario. Cuando regrese ese número, o me regrese la respuesta del llamado web, ese número, yo quiero que ese número reemplace este 0 que está aquí. Entonces voy a tener que, mediante código JavaScript, decirle que aquí es donde lo quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a partir justamente de este elemento con ID igual en artículos. Entonces, ¿qué tienen que buscar? Bueno, como todas las reglas de IDs, los IDs deben ser únicos. No debe ser, no es buena práctica que tengan dos IDs que llaman iguales. Todos deberían ser diferentes. Entonces, de alguna manera, a la hora que vemos este código, podemos deducir, entonces quiere decir que para cada elemento HTML que tiene ID, algo vas a querer hacer. O vas a querer aplicarle un estilo, o vas a querer manipularlo por medio de programación JavaScript, o ambas cosas. Y creo que es lo que necesitamos para empezar en términos o para comprender este pedazo de código que he colocado. Hay otro elemento que aparece además del ID y es el elemento class. En este caso observen que tengo aquí un div, este div que se refiere a la cajita que antes veíamos. Regresar de repente, ténganme paciente, de repente me pierdo, pero aquí está. ¿Qué tiene en común esta caja con esta caja, con esta caja, con esta caja, con esta caja? Bueno, tienen dimensiones similares, se dan cuenta, ¿no? También tienen un marco similar, ¿no? Y tienen más características similares. ¿Cómo le hago para decirle a HTML, oye, tengo aquí 4 o 5 elementos que se parecen entre ellos, que comparten características comunes, y por lo tanto quiero que a todos ellos les apliques un determinado estilo? Bueno, para eso utiliza ese atributo llamado class. Es una clasificación. Una manera que tenemos para poder decir que hay varios elementos que pertenecen al mismo conjunto y después que a ese conjunto yo le ponga características visuales determinadas, para eso voy a usar el class. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos en nuestro ejemplo que utilizan esto? A ver, vamos a buscar los class. Aquí hay un class, el 10 div. Y es que este div que va a tener la caja de artículos, quiero que comparta características con otros divs que va a ser en las siguientes fases del proyecto. Entonces, por eso lo clasifico. Digo, a ver, este va a ser class llamado divTest, porque voy a querer en un solo lugar decir que todos los divTest que se encuentre tengan el mismo borde, por ejemplo, ¿no? Los mismos márgenes. ¿Qué otro lugar observamos la aplicación de class también en este H3? Y es que observen que también pasa que este es una suerte de título de la caja, ¿no? O sí, que en cada caja tengo su propio título. Y además observen que todos los títulos se parecen, ¿no? ¿Se parecen en qué sentido? Mismo color, pues mismo tipo de letra. Pero para no estar especificando el estilo caja por caja, mejor les pongo el mismo class a cada elemento y ya hago una sola especificación que comparten todos ellos. Entonces, para eso voy a utilizar el class. Pude haberlo hecho con ID, también pude haberlo hecho con ID, pero entonces tendría que poner uno diferente en cada caso y poner una especificación distinta para cada elemento distinto. Y eso, en principio, nos da mucha pereza. Entonces, no queremos hacer. Creo que la parte de HTML ya la hemos explicado prácticamente toda. Vamos a pasar a el siguiente punto. Vamos a ver qué necesitamos del original para aplicar el estilo. Bueno, tenemos aquí un estilo a nivel de body. Vamos a ponérselo y enseguida lo explicamos poniéndolo en el juego. Bueno, primero requerimos una etiqueta aquí style. Voy a copiarla aquí para acá. Esta la voy a copiar y pegar después del título, ahí, aquí. Y voy a estar cerrar
esta etiqueta, ¿verdad? Ahí está. He colocado un solo estilo. ¿Qué es esto de los estilos para que no sepamos? Bueno, esto que está aquí se le llama selector, que no es otra cosa que una regla de aplicación de un estilo. Y enseguida hay un grupo de estilos. Los estilos son como características físicas o visuales que va a usar el navegador para formatear lo que le digamos. Podemos definir, cuando hablamos de selectores, ciertas etiquetas. Por ejemplo, aquí al usar body estamos diciendo que todo lo que sea el elemento body. ¿Cuál es el elemento body? Pues este que está acá. Si lo viéramos desde nuestro HTML, ¿no? Elemento body, o desde nuestro Chrome, aquí elemento body es toda esa caja, ¿verdad? Entonces a toda esa caja podemos aplicar un estilo. Y de hecho voy a recargarlo. Ahí está. Fíjense cómo ya cambió, ¿no? Cambió el color, ¿lo observaron? Cambió el color porque dentro de el estilo que acabo de dar de alta, que está de este lado, dije varias cosas. Vamos a revisar qué especifiqué. Dije, bueno, hay márgenes interiores y márgenes exteriores. Estoy diciendo, quiero que haya un margen interior izquierdo de 20 píxeles. Vamos a observar aquí en el body. Fíjense cómo aquí hay una línea de este lado, verde, ¿la observan? Es decir, está la caja azul, está la caja naranja, ¿no? Y del lado izquierdo, esto que está en verde es justamente un margen interior o padding. Se observa también muy bien dentro de esta cajita que se ve de este lado. Es un poquito más grande. Observen que aquí que me he colocado el elemento body me está diciendo que tiene un margen, ¿no? Tiene un margen de 8 grande, de hecho, ¿no? Un margen de 8 píxeles. Y después no tiene borde exterior, digamos, no tiene borde, tiene un margen exterior. Tiene un borde que no tiene dimensiones, un borde meramente imaginario. Y luego tiene del lado izquierdo, ¿ya lo vieron? Un margen interno de 20 píxeles. Entonces, observamos que esta parte que se ve como naranja, ¿no?, hacia el borde, es el margen exterior. Y esa parte verde es el margen interior. ¿Cómo hago referencia a ese margen interior? Con la palabra padding. Entonces, padding, y además hay, si aquí observamos, también hay más alternativas. Creo que si le pongo pad y lo de control barra espacio, me aparece que puedo poner también el padding, el de abajo, el de la izquierda, el de la derecha o el de arriba. En este momento vamos a dejarlo tal como está. Es el primer elemento de formateo visual que le hemos colocado. El siguiente, le hemos colocado un color de fondo en un formato llamado HCL, es decir, no estamos usando RGB sino HCL. Ahora mismo platico de qué es esto del HCL. Voy con los elementos más sencillos y regreso al HCL. Tenemos un font family que refiere al tipo de letra que estamos utilizando. Queremos una familia sans serif. Ustedes pueden poner varias familias separadas aquí por comas y va a agarrar siempre la primera, y si no existiera la primera va a agarrar la segunda y así sucesivamente. Y el tamaño de la fuente. Si le estoy poniendo .9 M es la unidad actual del tamaño de fuente. Si estoy .9 le estoy diciendo que quiero que sea 90% del tamaño que esté configurado en ese momento. Entonces quiere decir que va a ser un poquito más pequeña, ¿verdad? Eso es lo que significaría. Si le pusiéramos un tamaño como 0.5, lo voy a poner momentáneamente para ver qué efectos tiene. Es demasiado pequeña, ¿verdad? Voy a regresar, dejarla como estaba porque me pasé. Vamos a salvar y voy a volver a recargarlo y bueno, aquí está. Hasta ahí todo bien. Tenemos nuestro margen a la izquierda. ¿Y qué más tenemos? Vamos a ver. Decíamos que tenemos un color HSL. Para esto me va a servir en una página. Vamos a buscar aquí en una página. HSL, color. Voy a color HSL aquí. Voy a ver la página que me ayude a mostrar el concepto.
A diferencia del RGB que presumiblemente cantidad tiene de verde y de azul, esta pretende ser un formato como más natural, como más parecido al modelo físico que existe. Nosotros trabajamos con pinturas físicas, ¿no? Simplemente es con pinturas físicas. Pero no nos ponemos a ver cuántos mililitros lleva de rojo, de azul o de verde o lo que sea, sino hay una serie de reglas acerca de colores básicos, de colores primarios, colores secundarios, y hay tonalidades. Aquí en el HCL se va a dividir cada color en una tonalidad. Esta tonalidad empieza desde 0 y va hasta 256. Si por ejemplo si aquí tengo 0, pero en lugar de 0 va a poner 180. Fue al color complementario o al color que está en esta zona, ya ven. Observen cómo aquí está desde el rojo hasta el otro rojo, ¿no? Una de las ventajas que tiene el HCL es que tiene algunas reglas aritméticas muy interesantes para hacer que los colores armonicen. Si ustedes tienen un color de base y le suman 180, les va a dar otro color que armonice. Es una de esas reglas, ¿no? Entonces, bueno, me va a servir para que yo trabaje con los tonos de esa manera. Y ya más a más o menos de 30 en 30. Voy a ponerle 30, por ejemplo. Ahí tenemos el 30, Enter. Quiere decir que si yo utilizara el 30 y quisiera yo encontrar un color que combine bien, podría sumarle 180 y me daría 210, ¿no? Entonces podría yo combinarlo contra este otro y funcionaría bien. Estos dos colores funcionarían muy bien en armonía. Entonces, eso ya nos da una ventaja bien interesante. La siguiente interesante es, bueno, pero se da cuenta el color que teníamos antes, ¿no? Que era el 30, ¿no? No era el 210 menos 180, si era el 30 me parece. Ahí está. Quisiera más contraste, entonces a lo mejor me interesa que uno sea más claro y otro sea más oscuro. Bueno. Tengo otras dos variables que se miden en porcentajes, que son la saturación y la luz. La saturación tiene que ver con cuánto color tiene una superficie. Bueno, cuánto color es, qué tan saturado está el color. Esto es, dice que para imaginárselo, imaginemos que tenemos una superficie a la cual le cae polvo, ¿no? ¿Cómo se ve una superficie? Vamos a pensar en una superficie roja, como un carro, cuando está empolvado. Ciertamente sigue yendo rojo, pero es un rojo como opaco, ¿no? Y si le cae más polvo se vuelve a ser más opaco. Si le cae más polvo, al final termina siendo gris. Y yo creo que el ejemplo del polvo es de las cosas que más sirven para entender este modelo. Entre menos polvo tuviera, si lo hubiéramos lavado por completo, diríamos que el color está más saturado. Entre más polvo tiene, está menos saturado, es como si tuviera menos color, como diría más gris. Entonces, de tal suerte que si yo la saturación digo, oye, ¿sabes qué? No quiero que sea el 100, sino que tenga el 80, vamos a tener un color, ¿ya vieron? Como más agrisado, como más polvoso. A ver, ¿cómo se vería con más polvo al 50? Ya se ve como más polvoso, ¿verdad? Si le pusiéramos mucho, menos 80, no, más bien 20% de saturación, ya está convierte en un gris. Como si de veras hubiera quedado completamente cubierto de polvo. Pues esto me va a servir para dar efectos. Sí, si, vamos, por ejemplo, si quisiéramos efectivamente mostrar un carro polvoso o medio polvoso, con este elemento de saturación podríamos jugar, ¿no? Ahora también podemos dar muchos efectos visuales interesantes a partir de combinar estas saturaciones. Vamos a regresar al 100%, que eso nos irá completamente limpio, para pasar a explicar el siguiente número, que el siguiente número es cuánta luz tiene. Si de repente le tuviéramos mucha luz encima del color, ¿qué efecto tendríamos? Sería más claro. Por ejemplo, te das 250, si le pongo un 80, se ve más claro. Pero esto me permite mucho jugar con este y el otro color que combinaba, ¿se acuerdan? El 30 más 180, 210. Podría tener uno muy oscuro y el otro podría ser muy claro, ¿no? Y ahí podría ser un sinnúmero de combinaciones, pero que siempre son atractivas. De hecho, si observamos el modelo al que queremos llegar, aquí está, que es nuestro modelo, observe que he jugado justamente con esa idea, eligiendo colores que armonizan entre ellos, pero variando sus tonalidades a partir de ya sea la cantidad de luz o ya sea la saturación. ¿Lo vemos? Igual se ve como es un rojo, pero como tiene cierta cantidad de luz se ha hecho como rosa, ¿no? Y además, como no está completamente saturado, se ve como polvoso. Entonces podemos jugar visualmente mucho más fácil con una combinación HCL
que con una combinación RGB. O sea, hay mucha imagen para ser creativos. De ahí que esta nomenclatura sea o tenga muchos adeptos, ¿no? A mí me parece muy, muy útil de usar. Vamos a ver si hay otro elemento relevante a mencionar dentro de los kilos. Bueno, ya hablamos del margen interno, ya hablamos del color de fondo. Estoy utilizando como color de fondo esta combinación HCL60, 77% de la saturación y 95% de los muy claro. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen pues, le pusimos desde 95. Vamos a ver qué pasa en nuestro resultado, que es este, ¿no? Lo recargamos. Ya hicieron, se hizo como más intenso, ¿verdad? Claro, no deseo modificar el modelo original porque al final ya está planeado cómo es que va a contrastar con las cajas que vaya yo poniendo encima. Entonces, esto es simplemente para que nos vaya quedando más claro el concepto. Ahí está. Entonces, hemos colocado un estilo sobre el elemento mayor que es el body. Juguemos con otros estilos. Veamos qué otra cosa nueva encontramos. Ahora vamos a colocar, vamos a copiar el siguiente estilo, que es este que dice body H2, y lo voy a poner por acá. H2. Voy a salvarlo para ver qué efectos tiene. Salvamos. ¿Vieron cómo este se recorrió? Este H2 hace referencia a este amigo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que este amigo? Bueno, primero porque no hay más H2, ¿no? O sea, más H2. Estos son H3. Pero además, por una razón adicional, vamos a revisar el estilo. Fíjense cómo aquí en el selector puse body y luego H2. Eso significa un H2 adentro del body. Hay veces que nos interesa hacer un criterio de formateo para un elemento determinado, pero solamente para aquellos que están adentro de otro elemento determinado. Este es el caso. Estoy diciéndole que el H2 que está dentro del body es el que va a tener al que se le va a aplicar este formateo. ¿Qué estilos se le han aplicado? Primero, un alineamiento de texto al centro. Quiero que se alinee al centro, ¿no? Podemos aquí elegir, además del centro, vamos a ver si hay otros. A la izquierda, a la derecha o justificado. Entonces va a ser al centro. Y tenemos márgenes exteriores. El de abajo y el de arriba. 30 píxeles de cada lado. Esto se observa muy bien de este lado. Vamos a ver el H2. Observen cómo hay una línea, una línea como arriba y abajo de mi título H2. H2 viene de header y header significa título, ¿no? Grandota naranja, ¿no? Y esto es por el tamaño que estoy colocando, que es de 30 píxeles. Bueno, 30 píxeles arriba y abajo, como márgenes exteriores del elemento. Ya habíamos platicado que el exterior es margin, es la palabra que vamos a utilizar, y el interior va a ser padding. Ahí está. Entonces tenemos este elemento en su conjunto, es toda esa cajota. Vean dónde empieza y dónde termina, ¿eh? O sea, ocupa prácticamente toda la pantalla. Así van a ser las cajas en HTML. Si esto lo hago más ancho, de todas maneras, sigue ocupando pues todo el ancho disponible. ¿Vale? Veamos si hay alguna otra cosa interesante. Vamos a hacer márgenes, ya está bien. Voy a ir por el siguiente elemento. El siguiente elemento va a ser un estilo que se aplica sobre el logo. Se merece una explicación mayor. Y en este caso, primero, mi selector. El selector primero habla de un elemento IMG. Quiere decir que este tendría que aplicar sobre el logo. ¿De acuerdo? Es de IMG. Pero además me está diciendo una cosa particular sobre el IMG, cuyo ID con este legato se refiere al que tenga el ID con este nombre. Logo. ¿Cómo lo relaciono? Con este gato. Entonces quiere decir que si hubiera más elementos IMG, solamente al elemento cuyo ID es igual al logo, es al que le aplicaría estos estilos, ¿no? ¿Qué estilos? Uno es el height, se refiere al alto del logo. Va a ser un alto de 50 píxeles. Aquí, cuando veamos aquí está, vamos a escribirlo.
Ahí está. Observen cómo el tamaño original del logo era grande, o era más grande, y ahora que le dimos el alto, pues lo hizo más pequeño, ¿verdad? Aquí la regla, o más bien el tip, es que teniendo disponibles tanto el alto como el ancho, vamos a ver que aquí hay otro que es pero hay otro, vamos a poner aquí control height, y es el alto, y el otro es el width, que es el ancho. Por ejemplo, si yo le hiciera esto en píxeles, observen lo que va a pasar. Se deformó. O sea, el navegador lo hace caber. Entonces aquí mi recomendación es que dependiendo qué dimensión les preocupe, ya sea el ancho o el largo, solamente especifiquen una de las dos para que el navegador ajuste proporcionalmente la otra dimensión, y así no van a tener deformaciones. En este caso lo que tengo que hacer es quitar esta. Y la otra cosa interesante es que la posición, les digo que la posición es absoluta. Voy a poner este comentario para que veamos la diferencia. Y este es el modo en que uno puede poner comentarios en CSS. Ahí está. Que esas hojas de estilo se denominan así, hojas CSS, o hojas de estilo en cascada. Vamos a regresar a verlo. Primero observen dos cosas. Ya regresó hasta tamaño original. Y segundo, viendo aquí el IMG. IMG ocupa esa caja que está acá arriba. ¿Ya la vieron? Y luego cuando ponen el H2 empieza donde termina el IMG, es decir, no se traslapan. Pero yo ciertamente quisiera pues que no se vea así, sino que sí ocupe el mismo espacio, es decir, que este elemento aparezca a la izquierda de este otro. Una manera de hacerlo es colocándolo en planos diferentes. Una de las ventajas o las virtudes que tienen las hojas de estilo es que me permiten manejar diferentes planos. Digo, normalmente usaba una sola, pero en este caso me gustaría como si tuviéramos una hoja a la que dibujamos y luego al final le ponemos una calcomanía o le ponemos una diapositiva. Digo, aunque en esta época ya no se usan mucho diapositivas, antes cuando no había cañones uno utilizaba proyectores de acetatos, entonces uno dibujaba un acetato que era un plástico transparente donde uno dibujaba cosas y luego podía uno encimarle otro plástico transparente con otra cosa, y entonces el resultado era cómo se traslapaban figuras de diferentes acetatos o transparencias. Para utilizar el efecto de transparencia es para lo que se puede utilizar este posicionamiento absoluto. A la hora en que yo le digo, oye, quiero que lo posiciones de manera absoluta, estoy diciéndole, ¿sabes qué? Quiero que utilices un plano diferente del otro, o sea, genera su propio plano, y entonces la figura vas a colocarla allí. Y esto, bueno, me va a dar la virtud de que es como si tuviera una transparencia que coloco encima de la original. ¿Ya la vemos? Hasta ahí se ve bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprender un truco muy útil adicional. El manejo de otro nivel de transparencia a partir de utilizar una posición absoluta. También podemos colocarle coordenadas a la izquierda, a la derecha. En este caso, le estoy diciendo que simplemente vaya donde iría, pero en otro plano. Y esto me va a dar este resultado. Recuerdo que estamos yendo en la dirección de que nos vaya quedando como esto, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo se ha ido transformando estas directivas de HTML, exclusivamente de HTML, en algo que se parece más al modelo al que queremos llegar a partir de utilizar estilos. Veamos qué otro estilo necesitamos. Voy a regresar ahora, y ahora voy a colocar el siguiente, que es este. Hay unos que ya no sabemos y otros que no, ¿verdad? Aquí usé el gato para que el selector, en el selector se indicara que este formato se iba a aplicar a un IMG, pero cuyo ID fuera un logo. Pero si no tengo ID, si no tengo class, recuerden que a veces queremos que haya varios elementos que compartan una característica, y ahí dijimos que se usaba el class. Entonces, ahora que quiero mostrar las características que van a compartir todos los divs que utiliza para test. Recordemos, voy a regresar acá, que yo aquí di de alta un div, que es una caja, es un contenedor, es una caja donde quiero que se encierren los resultados de cada prueba distinta que yo haga. Esos divs se van a traducir en estas 5 cajas. Ahorita solamente tengo una porque estoy trabajando exclusivamente con la última de las cajas. Decidí empezar ahí porque es la más sencilla.
Entonces a todas estas les voy a colocar la misma clase, un div test. Y lo que voy a colocar ahora en el estilo es las características que quiero que compartan todas ellas. Todas ellas van a tener unas características comunes. Las que sean comunes les voy a colocar en este selector que hemos llamado aquí, div test, que coincide con este div test que colocamos en esta primera caja y que le colocaremos a las cajas sucesivas que vayamos dando de alta en las siguientes facetas del proyecto. Ahí va. Y bueno, vamos a ver qué elementos nuevos hay. Primero, que ahora le pongo un borde visible de 3 píxeles de ancho, sólido y gris. Este tiene la intención de que me permita dibujarle este borde gris que está aquí. Ahorita todavía no, todo lo actualizo, pues todavía no aparece, pero vamos a ver cómo aparece. ¿Qué más? Los márgenes, decíamos que había márgenes y había márgenes externos e internos. Hay un margen externo hacia arriba de 4 píxeles, hay un margen interno del lado izquierdo de 20 píxeles, y le voy a poner dimensiones. Voy a ponerle un alto y un ancho, ¿no? Bueno, aquí está el alto y el ancho. Porque ahorita, ¿cuál es el alto y el ancho de este div? Pues es toda la pantalla, ¿no? Si yo hago más grande esta área visual, observen que ¿de qué tamaño es el div? Pues es grandotote. Pero si después voy a querer ponerlos uno al lado del otro, necesito que sean más pequeños, que tengan una dimensión fija. Eso justamente voy a hacer. ¿Y eso cómo lo logro? Eso lo consigo justamente especificando un alto y un ancho. En este caso en píxeles. CSS permite que uno especifique otras medidas como milímetros o como pulgadas o así, ¿no? Pero bueno, a mí se me hace más cómodo trabajar con píxeles. Voy a trabajar con una caja que tenga 600 píxeles de ancho y 210 píxeles de alto. Este display inline block le voy a platicarlo en la siguiente fase, ¿no? Inclusive ahorita a lo mejor hasta podemos comentarlo, porque necesito más cajas para que esto sea entendible. Si tengo una sola caja no se va a ver ni este se va a entender cuál es su finalidad. Entonces vamos a posponerlo para la siguiente fase, y entonces ya voy a poder tener elementos para platicar de qué van estos dos amigos, ¿no? Y el background color, así como tenía acá arriba, utilizamos el background color, ese color de fondo. Aquí estoy utilizando, en lugar de utilizar el HCL, estoy utilizando uno de los colores predefinidos, que es el grain. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de haber definido todo esto. Lo utilizamos. Cambió, ¿no? De hecho cambió bastante, ¿no? Desde el HTML solo vacío a el HTML ya combinado con la hoja de estilos. Que hemos aprendido a usar selectores, a identificar selectores que se anidan o elementos anidados dentro de un selector. Hablamos de un H2 dentro de un div, ¿no? O utilizar selectores asociados con un ID o con una clase. Estaba olvidando el último estilo. El último estilo es este. Que a esta altura ya les queda claro qué estamos haciendo, o espero. Estos son estos tres, estos dos, estos tres. A ver si con lo que ya vimos antes recordamos. Este div, como tiene aquí un gato, significa que el div que tiene como ID la cadena ID div n artículos. Tenemos ID div n artículos. Ahí está, ¿no? Si eres un estilo que voy a aplicar esta caja. Aquí vamos a ponerle un background color con esta combinación de HCL. Y estamos cambiando. Esto es lo que se puede hacer. Estamos encimando las instrucciones que habíamos dado para todos los divs en lo general. O para todos los divs, todas las cajas. Y eso tiene que ver con que, si revisamos al modelo al que queremos llegar, todas las cajas son iguales, pero esta con la que empezamos en realidad es un poquito diferente. Vean como de alto es más chaparrita, ¿no? Más pequeña, más breve. Entonces aquí lo que está diciéndome que va a tener de alto solamente 100 píxeles. Y luego estoy diciendo, a ver, que el H3 que esté adentro de este div y cuyo clase sea status esté alineado al centro. Y también el HS3, o más bien el span que está dentro de este H3, cuyo clase es status, pero que además cuyo ID es n artículos, tenga el color de este tono, ¿no? El tono 15 con 100% de saturación y 40% de luz.
Y se refiere a quién, pues a este div, a este span. ¿Ya lo vemos? En artículos, este span que está dentro, que tiene el ID en artículos, pero a su vez está dentro de el H3 que tiene como clase status. Y aquí está. Entonces si lo aplicamos, si ya todos estos estilos los hemos platicado antes, pues nada más ver si lo podemos comprender ahora. Ahí está. Ya se parece mucho a lo que queremos llegar, ¿no? Bueno, de hecho ya es lo que queremos llegar, en términos por lo menos de imagen. Ahora vamos con la programación. Bueno, debajo de la etiqueta de style vamos a dar de alta una etiqueta de script. Ahí está. Porque aquí adentro vamos a poner el código JavaScript. Ahora, sí que es cierto que podemos tener tanto el CSS3, el código que encerramos en las etiquetas style, como el código JavaScript en archivos por separado. Yo he decidido ponerlo todo junto porque me es más práctico para enseñarlo, pero en realidad ustedes podrían con links relacionarlo y tenerlos en archivos por separado. Ahora, el script que vamos a necesitar. Voy a necesitar varias cosas. Voy a necesitar una variable que represente al span. Vamos a por acá. Esta variable voy a llamar span artículos. Luego vamos a necesitar también un método que vamos a asociarlo y manejar de eventos on-load de Windows. Ahora platico de qué es esto y para qué sirve. Voy a quitar todo lo que no necesito. Sí, son cosas que voy a utilizar en otras facetas, en otras fases del proyecto, pero ahorita no lo requiero. Lo que voy a hacer aquí es decirle al navegador que cuando la aplicación arranque, esto es, si ustedes dan de alta la función, como en este caso que estoy dándole de alta la función asociada a el manejador al handler o manejador de eventos de Windows Onload, una función significa que cuando se cree la ventana, el código asociado se ejecuta esta función que estoy dando de alta aquí. Entonces aquí crea una función y al asociarla al handler onload, lo que estoy diciendo al navegador es que cuando se dé ese evento, que es cuando carga la ventana, es decir, cuando arranca, que en ese momento ejecute este código. ¿Qué necesito? Bueno, una función llamada getAnyArticles, la voy a copiar de una vez y luego comentamos qué hace. Es este amiguito. Vamos a copiarla, pegarla a este lado. Vamos a pasear esta variable hasta arriba, porque recuerden que JavaScript reconoce las variables conforme las va leyendo, entonces va a ser importante, o quiero que esta la reconozca desde el principio. Ahí está. Y creo que es todo lo que necesitamos. Veamos. ¿Qué estamos haciendo? En primera instancia lo que quiero es que JavaScript, por medio de este método que se llama getElementById, que forma parte del objeto document. El objeto document, el objeto Windows son objetos especiales que están dados de alta en su navegador. De cualquier navegador siempre va a tener estos dos objetos, el document y el window. El document representa a todos los elementos que se despliegan en una ventana del navegador. De hecho, cuando nosotros vemos aquí en nuestro Chrome, en nuestras herramientas para el desarrollador, este conjunto de elementos en realidad forma parte de una estructura de datos de tipo árbol, o sea, que es un árbol donde están todos los elementos que se van a desplegar. Este árbol se llama árbol DOM o Document Object Model. Sí, es un objeto donde a toda esa estructura de árbol se le denomina documento o document. Y obedece un estándar formal. Entonces, este estándar formal
resulta que el navegador, cuando carga un archivo HTML, conforme va llenando todos los elementos, genera una estructura de datos que representa esos elementos que ha leído del archivo HTML, todos, ¿no? Esto tiene la ventaja de que nosotros podemos pedirle en tiempo de ejecución hacer modificaciones sobre ese árbol DOM. Y si ustedes modifican esa representación, lo que va a hacer el navegador es que su representación visual también la va a actualizar. Entonces, bueno, para que yo pueda modificar en este caso el HTML, lo que voy a tener que hacer es, en primera instancia, ubicar qué es lo que quiero modificar. Y miren, lo que yo quiero modificar es que este 0 se reemplace por el número que yo obtenga al hacer un llamado al servidor de cuántos artículos tiene dados de alta. Entonces lo que voy a hacer es, primero, tener claro que quiero anidar ese contenido adentro de este span. Necesito que este span tenga un ID para que yo desde el código JavaScript pueda hacer referencia a él. Eso lo estoy haciendo justamente en la línea 63, aquí. Aquí tengo una variable que he declarado, aquí está. Recuerden que en el caso de JavaScript las variables o los tipos son dinámicos, es decir, solito los maneja el manejador, y de acuerdo a los valores que le asignemos a la variable es el tipo de la variable. En este caso va a ser un tipo elemento, un tipo elemento de HTML. Entonces, el objeto document, decíamos que eran objetos especiales junto con Windows, ofrece más bien una serie de métodos o de operaciones con los cuales yo puedo manipular ese árbol. Uno de los métodos más populares es el getElementById, que lo que hace es agarrar en ese árbol y encontrar aquel elemento que coincide en ID con esto que se le dé como argumento. El efecto que va a tener es que justamente va a poder colocar en una variable este elemento que tengo aquí. Y si lo tengo en una variable, voy a poder modificarlo. Entonces necesito tener referencia. La referencia lo va a guardar esa variable llamada span en artículos, que está aquí definida a nivel global para que la pueda usar en diferentes funciones. Y cuando arranque la aplicación se va a cargar. O sea, es decir, voy a tomar ese elemento. Y también cuando se arranque la aplicación, cuando se cargue la aplicación, quiero que en ese momento se mande a llamar a esta función llamada getArtículos, que es esta. Que esta función es la encargada de hacer el llamado AJAX. Ahora, hacer el llamado AJAX o llamado asíncrono es generar una petición asíncrona HTTP. Cuando hablamos de una petición asíncrona, significa que yo voy a dar este objeto, voy a decir, oye, genera una petición al servidor y cuando te responde el servidor, manda ese resultado a esta otra función. Aquí se dan cuenta, estoy generando un objeto o instanciando un objeto estándar llamado XML HTTP request, que es el objeto con el cual se hacen llamadas en JavaScript asíncronas. Hay otras mecánicas más modernas, pero que requieren el uso de promesas. Y como no quiero meterme todavía en ese tema, porque es un poco más abstracto, vamos a utilizarlo a la manera tradicional, con este objeto llamado XML HTTP request, que es un objeto JavaScript estándar, que tiene como misión justamente el generar peticiones HTTP. ¿Qué requiero? Bueno, requiero recordar el método al que voy a llamar. En este caso vamos a revisar en mi servidor, el código del servidor que aquí está en REST. Vamos a echarle un ojo y ver qué método es el que necesito para recuperar cuántos artículos hay dados de alta en el inventario. Y es este método, el getNumArtículos, que está publicado dentro del path artículo y como subpath NumArtículos, y que me va a devolver el texto plano, es decir, me va a devolver el número como un string. Que en el cliente Ajax, justamente aquí instancio, genero mi objeto vacío y luego le voy dando operación, le doy dando o inicializando los diferentes miembros de este objeto. Cuando ustedes quieren generar un llamado asíncrono, lo único que tienen que hacer es instanciar este objeto y luego configurarlo. ¿Cómo se configura? Pues inicializando sus diferentes propiedades o llamando a diferentes métodos que forman parte de este objeto. Tengo aquí el método open, y en el método open le digo cuál va a ser el verbo HTTP que voy a usar, que en este caso es el get. ¿Por qué el get? Porque es el que estoy esperando recibir mi servicio web del lado del servidor. Y luego le digo, ¿y dónde estamos posicionados? Web API, porque recordemos que en el caso de mis servicios web se configuraron para que los atienda un servlet que forma parte de la implementación Jersey.
y debajo de esa URL, que es este servlet, vendrán las URLs por las que estoy preguntando, que en este caso es artículo, no artículos, como veíamos en las anotaciones del servicio. Entonces van a estar primero con este open, configurar cuál es la URL por la que va a preguntar, el recurso, siendo correcto ser nombrado, el verbo, y luego hago voy a hacer la petición y voy a decirle que cuando tenga el resultado invoque a esta función. En este caso aquí mismo pongo la función, y la función lo que va a preguntar es por una propiedad que devuelve o que es asignada una vez que se resuelve el llamado. Tienes primero si el ready state es igual a 4, que significa que la petición ya tiene el resultado en sí, ya consiguió el resultado. Pasa por varios estados, quizás adelante los platicamos, pero ahorita el estado, digamos, que me interesa es que ya haya pasado por el estado de ready, que significa que ya terminó la petición, es decir, ya tiene el resultado, y luego con esto checo el estatus que me devuelve. Recordemos que dentro del protocolo HTTP se devuelven diferentes estatus para indicar el resultado de la operación. Un 200 significa que terminó con éxito. Entonces, si se da este estatus, que es que ya acabó, y por otro lado los estados de éxito, lo que quiero es que se mande llamar a la operación actualiza n artículos, y le quiero mandar como parámetro el cuerpo de la respuesta, que va a ir dentro del miembro o la propiedad response text de este mismo objeto XHTTP request. Entonces en realidad es muy sencillo. Configuro mi get, la operación a la que, más bien el URL a la que voy a ir o recurso, hago el llamado y también configuro la función. Se llama funciones callback, la función que es responsable de atender la respuesta una vez que esta respuesta llegue, que es esta, ¿no? Y aquí lo que hago además es delegar el miembro response text, que es el texto que me va a devolver, veamos que devolvió un texto, a esta función actualiza en artículos, que no la tengo todavía. Vamos a copiarla, actualiza en artículos, aquí debe estar, es esta, creo que hace algo muy sencillo. Ponemos aquí, ahí está. Entonces esta es la que estamos haciendo referencia aquí. ¿Vemos? Y luego dentro de de las propiedades que tenemos dentro de los elementos de este árbol DOM es el inner HTML. Lo que hacemos es para anidar dentro de un elemento más HTML, que en este caso lo voy a utilizar para anidar dentro del span, es decir, dentro de este span. Aquí está la etiqueta que abre y la etiqueta que cierra. Entonces lo que está anidado es este número, ¿verdad? Lo que voy a hacer es anidar lo que me ha devuelto la petición ahí mismo, con este inner HTML. Es todo lo que tengo que hacer. Y bueno, lo que sigue es probar si funciona, ¿verdad? Entonces para checar si funciona, lo que tenemos que hacer es volver a recargarlo aquí. ¿Y ya vieron? 4. Y bueno, con eso hemos terminado la primera fase de este proyecto, ese primer cuadrito, donde ya hicimos un llamado Ajax sencillo que hace un get sobre un recurso. Configuramos que la respuesta sea obtenida y delegada a una función callback, y esa función callback a su vez le delega a un método que actualiza a partir del ID y del árbol DOM el contenido de este elemento. Y lo tenemos resuelto. Hemos concluido esta primera fase y hemos visto un montón de cosas alrededor de este test tan sencillo de RESTful. En nuestros siguientes videos completaremos la tarea hasta que lleguemos a la aplicación completa. Platíquenlo en casa, llévenlo a cabo y dejen sus comentarios, ya saben, acá abajo. Y bueno, pues suscríbanse y esperen nuestra siguiente entrega. Sean felices.